Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos y todas en la Semana del Medio Oriente y Norte de África. El día de hoy estamos aquí en esta séptima mesa, esta sexta mesa, que lleva por nombre Uso histórico y geopolítico de narrativas nacionalistas y orientalistas. El día de hoy tenemos a tres ponentes, mujeres y compañeros, que nos estarán pues dando estas perspectivas muy interesantes sobre la nacionalidad y sobre todo viéndolo a través de la historia y la geopolítica. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Lucía Siriani. Ella es licenciada en Etnología por la ENA y es maestra de estudios en Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Además, hizo un doctorado en estudios islámicos por la Universidad Libre de Berlín. Muy bien, entonces, bueno, todo tuyo, Lucía. ¿Podrías poner mi presentación? Claro que sí. Gracias. Con este me puedo cambiar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué tanto de la reflexión que traigo para compartir puede entrar en diálogo con las otras ponencias, porque ya estábamos comentando antes que está bastante ecléctica esta mesa, ¿no? En realidad estamos hablando de temporalidades y de problemas muy distintos, pero parece que la nación es lo que está ahí como eje transversal, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. Yo lo que traigo, lo admito, es una provocación. Sí. Sí, porque es este interés de ampliar estos espacios como espacios para abrir discusiones, no solamente para presentar ya investigaciones que uno ha realizado, sino como para abrir el campo de discusión con colegas sobre algunas ideas, ¿no? Entonces, en este caso, yo tomé una idea que empecé a trabajar hace algún tiempo de comparar a Turquía con Israel por algunos aspectos comunes que voy a mencionar más adelante, y en este caso de comparar dos eventos críticos y el uso político de esos dos eventos críticos, ¿no? Que son el 7 de octubre del 2023, como ya sabemos, en Israel, y el intento de golpe fallido del golpe de Estado en Turquía en 2016, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos monumentos de los cuales ya les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, bueno, empezar con una aclaración del uso estratégico y contextual de la comparación que quiero proponer aquí. Empiezo con una advertencia, que es que estoy proponiendo esto no como para validar el método comparativo en sí mismo, sino por la utilidad que puede tener en ciertos contextos, porque puede abrir campos para pensar ciertas cosas, ¿no? Y esa es la idea aquí, por eso digo que es una provocación, porque sirve como para ver qué cosas puede ilustrar que no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Y no para implicar, y eso es lo más importante, una similitud absoluta, ¿no? Sino para decir, en este caso, esta comparación puede servirnos para pensar algo. Eso implica no olvidar las limitaciones que impone comparar, ¿no? O sea, nunca el intento de reducir la singularidad de los casos, ¿no? Y bueno, sin embargo, cuando la comparación se vuelve tabú, eso es de ahí la parte más, más polémica, es donde veo que hay un potencial crítico. Ahí en donde parece difícil comparar porque escandaliza, ahí es en donde se puede generar como una chispa para pensar algo interesante. Esa es la idea. Entonces, bueno, como última advertencia, estas son reflexiones en curso, no es el producto de una investigación terminada, y por lo mismo es una invitación a reflexionar en colectivo, ¿no? Entonces, bueno,
El tema aquí es el argumento de la excepcionalidad del Estado de Israel, ¿no? Y pongo el meme porque una de las cuestiones que son interesantes respecto al argumento de la excepcionalidad del Estado de Israel es que a pesar de que sirve en principio a los intereses políticos de Israel, encuentra muchos ecos entre sus críticos. O sea, entre personas que son críticas del Estado de Israel, encontramos que de todos modos termina por el tema de enfocarse mucho en la investigación del caso, en los aspectos sui generis del caso, termina por enfatizarse mucho aquello que es único, aquello que es exclusivo respecto al Estado de Israel, y en ese sentido puede ser que lo que se termina haciendo contraviene las intenciones políticas de esos críticos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está la observación de Tariq Rana sobre el nacionalismo transnacional del sionismo, ¿no? O sea, que lo que quiere decir es, bueno, esto es un aspecto que es bastante único respecto al Estado de Israel, pero en ese sentido, al plantear ese carácter único, pues está contribuyendo a un aspecto del discurso sionista que es políticamente útil para Israel, ¿no? Entonces, ahí lo que yo propongo es que una comprensión crítica del método comparativo nos permite dar un contexto político en el cual se puede hacer funcionar estas reflexiones sobre aquello que es único y aquello que es comparable de cada caso, ¿no? Entonces, se trata de un método comparativo que es consciente no solamente de sus límites, sino de sus finalidades, ¿no? O sea, sabe para qué está queriendo hacer la comparación. Entonces, bueno, yo empecé este trabajo de comparar a Turquía con Israel porque primero me di cuenta de la cercanía temporal de su fundación. O sea, que en realidad median muy pocas décadas entre la creación de un estado y el otro. Y se trata, por lo tanto, de dos estados que comparten la característica de ser estados muy nuevos en la región, ¿no? Otra característica común que es muy interesante es que ambos son estados de posguerra con élites occidentalizantes en su fundación. Turquía es un estado de posguerra que surge tras el fin de la Primera Guerra Mundial, e Israel es un estado de posguerra que surge tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El otro elemento que hay en común son los procesos de limpieza étnica y de homogeneización nacional en ambos casos, ¿no? En el caso de la creación de Turquía, bueno, previo a la creación de Turquía está el proceso de expulsión de los armenios, ¿no? Y la asimilación forzada de la población kurda. Y bueno, en el caso de Israel, sobra decirlo, se trata de la expulsión progresiva de la población palestina no judía y de la asimilación forzada de la población palestina y árabe judía, ¿no? Finalmente, me parece que es interesante comparar ahí los procesos de modernización de la lengua nacional, la formación del turco moderno, que implica su depuración, entre comillas, de las palabras de origen árabe y persa, y la formación guión secularización del hebreo, ¿no? Y su formación como lengua de uso cotidiano. Puse ahí, ese tal vez es el aspecto que es más complicado de discutir, la islamofobia y el racismo antiárabe, porque puede ser muy sorprendente para el caso de Turquía, pero por lo menos entre la élite secularista de la primera etapa de la fundación de la República, una forma de islamofobia y de racismo antiárabe es muy palpable, ¿no? Y finalmente que ambos en algún momento se plantean como estados frontera de la barbarie oriental. O sea, como estados que están tratando de contener lo no occidental y presentarse como los límites occidentalizados del Medio Oriente, ¿no? Entonces, esos van a ser, digamos, eso ya lo trabajé antes, pero esos son como los fundamentos de por qué resultaría interesante comparar los casos de Turquía y de Israel, ¿no?
Y luego, bueno, los dos eventos críticos que propongo comparar aquí, ¿no? En sí mismos se trata en realidad de dos eventos muy diferentes, con distintas motivaciones y con actores muy disímiles, pero tienen algunas características que son comunes, que son muy interesantes. Una es que son eventos violentos, breves y rápidamente contenidos. Y yo digo que esas características las hacen, esa es mi hipótesis, digamos, que quiero poner a discusión, que son características o aspectos clave para su fácil apropiación política, que permite utilizarlos, reducirlos, digamos, a unos símbolos de la refundación nacional y de reavivamiento del nacionalismo, ¿no? Entonces aquí, a ver, ahí. Bueno, primero está el elemento del shock, ¿no? Que eso es bastante evidente. Y el shock tiene la consecuencia de ser muy útil para suspender el descontento y la protesta. Entonces, en ambos casos nos encontramos con contextos en donde había habido fuertes protestas contra el régimen político previas a estos eventos y cómo el shock del evento rápido y violento las suspende, ¿no? O sea, tenemos el caso de las impresionantes protestas en contra de la reforma judicial que planteaba el partido de Netanyahu previo al 2023. De hecho, en ese año fue que sucedieron las protestas más intensas y en este año sucede o se permite que suceda el ataque del 7 de octubre, ¿no? Entonces, sospechosamente genera de nuevo una sensación de unidad nacional donde había estado muy dividido por la protesta. En el caso de Turquía, pues 3 años antes nos encontramos con la muy importante evento nacional de las que se conocieron como las protestas de Gezi, ¿no? Que empiezan en el famoso parque de Gezi en Estambul, pero que se extienden por todo el país y que ponen en evidencia por primera vez una división interna política fuerte dentro del país y una posible amenaza al gobierno de la AKP en ese momento, ¿no? Y entonces, 3 años después, tras una sucesión de protestas y de escándalos políticos que no paraban, surge este intento de golpe de Estado y eso genera la impresión de esta situación de riesgo, de peligro, sobre todo que en el caso de Turquía tiene que ver con el fantasma del golpe de Estado, la amenaza de un nuevo golpe de Estado que permite de nuevo alienar a los detractores políticos como parte de una conspiración contra la unidad nacional, ¿no? Entonces, bueno, esto brinda una oportunidad discursiva muy interesante de recurrir al martirologio, a la construcción de monumentos, a la presentación del disenso como tradición. Entonces aquí tenemos 2 monumentos, ¿no? El primero es un monumento creado después del 7 de octubre, en el lado izquierdo, que son estas 2 mujeres de bronce, ¿no? Que representan a las mujeres soldado israelíes que habían sido secuestradas en el 7 de octubre. Para cuando se reveló ese monumento, ellas ya habían sido devueltas a Israel, pero de todos modos, bueno, se puso una placa ahí con los nombres de las personas que serían secuestradas. Y en el caso de este otro monumento, la representación alude más bien al impulso popular para detener espontáneamente este intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, en ambos casos se trata de una forma de representar a las víctimas como mártires y héroes que han contenido estos eventos de violencia, ¿no? Bueno, las consecuencias, la impunidad de las élites políticas y la renovación del militarismo en la sociedad, ¿no? Esas son las que yo veo como las 2 consecuencias más graves del, digamos, éxito del uso político de estos 2 eventos.
En Israel, una cosa que aprendí con mi querida maestra Silvana Rabinovich, este tema de la desobjeción de conciencia, o sea, las personas que participaban como objetores de conciencia, como el movimiento de objeción de conciencia de Israel, que después del 7 de octubre ven como si se realizara la fantasía, el miedo de que verdaderamente Israel está en riesgo. Entonces se desdicen de su objeción de conciencia y regresan a las filas del ejército israelí, ¿no? Eso es una muestra de la eficacia de estos eventos para materializar esos miedos como fantasmagóricos, ¿no? De amenazas flotantes. Y bueno, en Turquía, el militarismo que fue fundacional en la República y que se había visto muy debilitado por distintas situaciones, o sea, yo ahí enlisto el repudio al golpismo que había bajado, digamos, la reputación del ejército por los sucesivos golpes de Estado después de la primera mitad del siglo XX, luego el repudio a los crímenes de la dictadura de 1980 que se visibilizaron y finalmente el trauma por la guerra sucia en los años 90. Ese es el que más había debilitado el militarismo dentro de Turquía porque se trata de la experiencia real de una guerra sucia contra personas indefensas, ¿no? Sobre todo contra campesinos en el Kurdistán, en donde habían participado y habían muerto y habían sufrido mutilaciones, pues jóvenes que iban a hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, ese encuentro con la muerte, ese encuentro con el autoritarismo de la institución militar, con la violencia, había mermado, digamos, el prestigio del ejército, había mermado la cultura militarista que se había forjado de otra manera en Turquía en la primera etapa de la República, haciendo del ejército pues un elemento clave de la alfabetización en el país y de cosas positivas, y con esto pues se había mermado mucho la reputación del ejército. Entonces, y había surgido un movimiento de objeción de conciencia muy importante. Entonces, digamos que el militarismo reaparece, aunque transformado después de este evento, del intento de golpe, a través de la estrategia del espectáculo, ¿no? O sea, empiezan a aparecer muchísimos más shows televisivos, por ejemplo, que se relacionan con hazañas heroicas del ejército, etc. Y bueno, en general el espectáculo del heroísmo a través de la creación de todos estos monumentos nacionales, ¿no? Entonces, hasta ahí llega mi presentación, si quieres lo puedes cerrar, y bueno, lo demás es invitación a que discutamos la utilidad de estas comparaciones como esta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lucía. Creo que la invitación que nos dejas, ¿no? Es bastante importante. No permitir que también pensemos que algunos tipos de nacionalismos o de militarismo son únicos, ¿no? Que podamos ver estas cosas en común para poder también reflexionarlo mejor. Muy bien, pues la siguiente ponente a la que le daremos espacio es Lorenza Petit. Ella es doctora en estudios literarios por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM, aquí en la UNAM. Y ella nos va a presentar una ponencia llamada Cartografía de una mirada, viajeros mexicanos y en el mundo árabe en el siglo XIX. Entonces, ¿quieres ir presentando lo que yo? Sí, claro. Sí, pues aquí bueno, voy a retroceder un poco pues, al siglo XIX. Y bueno, pues aquí también es otra reflexión, o sea, es un proyecto pues todavía pues en desarrollo. Más bien, o sea, es mi proyecto, digamos, postdoctoral de los últimos 2 años, que, bueno, desde el inicio pues tuvo siempre como dos ejes. O sea, por un lado, pues explorar pues justo los relatos de viaje de los mexicanos del siglo XIX, que por diferentes razones pues visitaron algún país del mundo árabe, en particular Palestina, pues Egipto, en algunos casos Marruecos. Y por el otro lado, pues otro objetivo pues era un poco la digitalización de estas obras y también la georreferenciación de pues, estos relatos. Y entonces, pues como casi, bueno, se van a cumplir los 2 años, bueno, pues llegó un punto, bueno, que regresé un poco pues a las reflexiones del proyecto inicial, sobre todo en relación a la georreferenciación, o sea, estos relatos de viaje. Es decir, ¿por qué hacerlo si esto nos puede ayudar pues a
abrir pues nuevos caminos en el análisis. Y bueno, pues de ahí pues regresé pues un poco pues también al marco teórico de la lectura distante, por ejemplo, de Franco Moretti. Desde ahí, bueno, empezó un poco pues la idea pues de mapear pues estos relatos de viaje y claramente pues como también, o sea, me ocupo de orientalismo, o sea, desde Hispanoamérica, o sea, este imaginario que deriva pues de estas obras. Bueno, claramente regresé también a Edward Said, o sea, las geografías pues imaginarias. Y bueno, pues entonces, bueno, es una reflexión un poquito pues vinculada pues al uso del mapa pues como herramienta crítica y pues en particular aquí me enfoco pues en la imagen de Jerusalén, pues en la literatura de viaje. Además, porque los 4 autores que analizo, y bueno, pues ahora pues voy a... Vamos a ver si... Ok. Aquí, bueno, es el corpus pues, de autores. Son obras, bueno, pues desde 1836 hasta el 1883. Y bueno, el primer viajero, pues el primer mexicano, pues en visitar Palestina, pues es José María Guzmán, que, bueno... Perdón la interrupción, yo no estoy viendo la presentación, quedó la anterior. Ok, gracias por decirme. Ah, sí, gracias por avisar. Sí, José María Guzmán, bueno, es un padre mexicano y bueno, pues en el 1835 pues se dirige pues a Roma por cuestiones de trabajo, pues digamos, y bueno, de ahí pues emprende pues su travesía de peregrinaje pues hasta Tierra Santa y luego pues escribe el primer relato pues de viaje en el 1836. Y luego, pues unas décadas después, está la obra de Rafael Sabas Camacho, que tiene una experiencia muy similar a la de María Guzmán, también es su padre, pues sí, hace su peregrinación. Y luego, pues los últimos 2 autores, que son José López Portillo y Rojas y Luis Malanco, bueno, aquí tenemos quizás los primeros turistas, ¿no? Sí, así se pueden denominar. Bueno, pues Portillo y Rojas, bueno, es muy joven, a los 24 años decide emprender su viaje por Egipto y Palestina, y por Luis Malanco, pues igual, o sea, publicará pues 2 volúmenes de 500 páginas cada uno, pues sobre su viaje pues a Oriente. Claramente estos 2 últimos autores, bueno, son turistas, entre comillas, pero claramente son muy católicos y entonces, bueno, pues su objetivo principal, pues al final es visitar Tierra Santa. Y bueno, también pues el objetivo pues era también ver, o sea, las diferencias entre los viajeros mexicanos, pues el imaginario mexicano y también todos los otros pues autores europeos, sobre todo pues franceses, ingleses, que entre, bueno, ya a partir del siglo XVIII, pues XIX, pues visitaron Palestina. Y bueno, para llevar a cabo el proceso pues de georreferenciación, pues utilicé 2 plataformas, pues por un lado, pues Recogito, que bueno, es una herramienta de notación semántica, y por el otro lado, bueno, StoryMaps, que es más atractiva y pues me permite pues construir el itinerario pues de cada viajero. Y bueno, en este punto, pues claramente hay que ver que, bueno, estos mapas claramente no solo nos permiten visualizar, o sea, los trayectos descritos, claramente la importancia no es tanto saber si pues los mapas son los días en Jerusalén y luego se fue a Betlem, ¿no? Pero pues claramente ahí podemos también identificar, o sea, patrones comunes. Y ahí, pues claro, regresando un poquito también a Franco Moretti, ¿no? La lectura distante, claro, por ejemplo, la obra de Camacho, no es muy extensa, pero tiene muchísimas digresiones, o sea, que son fragmentos bíblicos. Y pues al final esto, pues no agrega mucho pues al análisis. Y entonces, claro, pues pudiendo, bueno, pues ver en una imagen pues su recorrido, y también lo podemos comparar con el recorrido de los otros viajeros, pues claramente es mucho más fácil pues identificar elementos en común, o también la obra de Malanco, que es muy larga, y entonces podemos visualizar en una sola imagen 1000 páginas de texto. Digo, también teniendo en cuenta que claro, la estancia postdoctoral era limitada, y bueno, pues entonces también necesitaba pues una herramienta práctica para hacer, bueno, pues el trabajo más rápido. Y bueno, claramente, ahora bien, hablando de estudios sobre orientalismo, pues desde Hispanoamérica, pues ahí tenemos que recordar que claramente el mapa pues, es una herramienta médica.
claramente. Pues, y entonces, esto no solo refleja pues una visión pues, del mundo, pues sino también, o sea, participa, o sea, el mapa pues participa activamente en su desarrollo. Y entonces, claro, pues el autor, bueno, pues el viajero, pues decide, o sea, qué lugar visitar, o sea, decide sobre qué escribir y también sobre, bueno, todos los elementos que omite. Y entonces claramente tenemos por cada viajero pues una lectura pues muy particular pues del territorio. Y pues aquí claramente es donde entra pues toda la parte de las geografías pues imaginaria de Edward Said. Claramente ya en orientalismo, pues cultura e imperialismo, pues ya había identificado, o sea, como ninguno de nosotros está fuera de la lucha, o sea, por el territorio, ¿no? Por su representación. Y claramente estas imaginaciones geográficas, bueno, son fundamentales luego para entender cómo estos viajeros, pues, ven, bueno, a Palestina en este caso. Claramente, por ejemplo, un elemento de diferencia con los homólogos viajeros europeos, por ejemplo, cuando llegan a Jerusalén, a Tierra Santa, siempre se nota una cierta como quieren reapropiarse, ¿no? Claramente de Jerusalén, que según ellos pues, pertenece pues, al mundo occidental. Por ejemplo, este elemento, pues también en los dos primeros autores, que son padres, pues está ausente, en el sentido, tenemos claramente un orientalismo cristiano, ¿no? Si podemos así definirlo, pero este elemento de reapropiación, pues está ausente, ¿no? O sea, más bien utilizan, pues, Palestina, en este caso, claro, tenemos muchos estereotipos clásicos orientalistas, o sea, el pues, mundo, bueno, pues, otomano, pues, corrupto, pues, luego, pues, la mujer como, pues, emblema de sumisión, bueno, todos estos elementos que encontramos en el orientalismo, pero, pues, sí que utilizan, pues, el mundo árabe, entre comillas, como espejo, pues, para también, o sea, reaccionar, reflexionar sobre su identidad, o sea, como mexicanos. Pues, al final también es un momento histórico muy peculiar, o sea, en México, pues entre Estado, pues Iglesia, y claramente, bueno, pues sí que incluso pues Camacho, que claro, ve a los turcos como sobre todo al inicio de su viaje, como lo peor, claramente, que pueda existir, pero al final, o sea, se da cuenta que dice, ay, no, pero aquí por lo menos el matrimonio es algo sagrado, ¿no? Es algo que pues no se puede, digamos, hacer sin el poder de la iglesia. Entonces, bueno, eso claramente pues lleva a los autores a reflexionar pues sobre esta identidad pues hispanoamericana. Y bueno, aquí claramente, bueno, ahí la lectura distante, recuperando un poco este concepto que claramente no quiere sustituir una lectura cercana, ¿no? Claramente pues vamos a complementar las dos lecturas pues en el análisis, pero bueno, hay que recordar que claro, como dice, desde la distancia pues también es de una condición, o sea, del conocimiento. Y bueno, pues llegando pues a Jerusalén, bueno, pues entonces tenemos pues dos imágenes pues de la ciudad, o sea, por un lado, pues es la ciudad, o sea, sagrada por excelencia. Entonces, claramente tenemos esta sacralidad del espacio que justifica pues la peregrinación, o sea, de los autores. Por otro lado, tenemos todo el discurso orientalista y entonces, bueno, pues visión del oriente como un atrasado, pues dominado, pues la clásica civilización barbarie. Y ahí tenemos los dos elementos, ¿no? Que pueden parecer muy parecidos, pero que sí que tienen su diferencia, ¿no? Porque el lugar sagrado, bueno, pues se refiere pues a la peregrinación, pues a la devoción espiritual, mientras que la visión de Jerusalén como una tierra bíblica, bueno, pues más bien ahí tenemos a la Biblia, que es una verdadera guía de viaje, sobre todo para los dos primeros viajeros. En López Portillo y Malanco, por ejemplo, tenemos mucha más intertextualidad, como por ejemplo los autores franceses. Ahí, por ejemplo, Chateaubriand, Lamartine, sobre todo Chateaubriand, pues sí que es la guía de viaje. Por eso que Malanco, sobre todo, pues claro, ve una gruta y dice, bueno, ahí es donde Chateaubriand pues había descrito tal cosa. Y mientras en los primeros dos autores, pues sí que es la Biblia. Por eso que también, o sea, esto construye
su recorrido. El recorrido de los primeros dos autores es prácticamente idéntico. O sea, entran en pues, Haifa, pues la mayoría de los casos, luego pues visitan los sitios emblemáticos de la Pasión de Cristo, pues el Monte Calvario, el Santo Sepulcro, pues y etcétera. Luego visitan Belén, los lugares pues religiosos pues asociados, como la Gruta del Nacimiento y etcétera. Van a Nazaret y luego, bueno, pues al final regresan a Jerusalén y de ahí, bueno, ya se regresan a Italia. Mientras que claramente el recorrido pues, de López Portillo Rojas y Malanco, bueno, también pasan más tiempo pues, entre Egipto, bueno, y Palestina, es un poquito más amplio, llegan a visitar el Mar Muerto, por ejemplo, pues López Portillo pues, llega también al Líbano, pero le dedica, serán 3 páginas, ¿no? Son las últimas 3 páginas y él mismo pues afirma, dice, bueno, soy un apasionado de historia, pero lo que más me interesaba pues era la historia de Israel, ¿no? Pues y así pues termina, bueno, su segundo volumen. Y entonces, bueno, la mayoría de los lugares que no aparecen en la Biblia, pues no aparecen en sus relatos de viaje. O sea, hay, por ejemplo, ciudades, o sea, que, bueno, pues portuarias, comerciales, o sea, mucho más interesantes, pues en la época, pero ni las mencionan, ¿no? Como, por ejemplo, por los sitios, pues, islámicos, tampoco aparecen. Y esto, sobre todo en los últimos 2 viajeros, es muy notorio porque en los volúmenes que dedican a Egipto, sí que tenemos otra reflexión completamente diferente. O sea, en Egipto, pues sí que tenemos un país vivo, o sea, como debe de ser. Visitan los mercados, por ejemplo, o sea, le llaman muchísimo la atención. Pues en Palestina, pues parece pues un país, o sea, bíblico, sin gente, no hay descripciones de los habitantes. No nos dan, o sea, noticias pues históricas, o sea, importantes, y bueno, pues tenemos una ciudad un poquito suspendida por los aires, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sí que se nota muchísimo pues la diferencia pues, entre su viaje a Egipto y a Palestina, ahí cambia notoriamente. Incluso en Palestina pues recuperan, ¿no? En este fervor cristiano pues las cruzadas, ¿no? Pues estos elementos que pues claro uno no se esperaría, ¿no? En el primer volumen. Y claro, por ejemplo, el Monte de los Olivos, bueno, es un elemento en común que sobresale, porque claro, están tan decepcionados cuando llegan a Jerusalén, porque la ven, o sea, dicen sucia, pues hay mezquitas en lugar de iglesias, y entonces, bueno, eso sí que se refugian en el Monte de los Olivos, que claramente, pues también desde la altura del Monte de los Olivos, bueno, pueden ver desde el alto pues, la ciudad sagrada y se le imaginan, bueno, cómo se esperaban verla, ¿no? Esta ciudad sagrada, o sea, con, bueno, Malanco dice, pues con columnas de oro, ¿no? Dice, como mi mamá me contaba, ¿no? Leyéndome la Biblia, pues de pequeño. Y esto, por ejemplo, es un elemento que encontramos muchísimo, pues también en los viajeros franceses, en los viajeros de, bueno, desde Francia, desde Inglaterra. El Monte de los Olivos, pues sí que es muy, muy importante porque todos al final llegan a Jerusalén y después de unos días se refugian en este monte, pues muy decepcionados con la ciudad, ¿no? Y ese es un elemento que encontramos en muchísimos relatos. Y bueno, pues por último, creo que si no me pase de tiempo, sí, solo un último elemento es que, claro, pues mientras los 2 primeros autores nunca salen de su, digamos, visión bíblica, pues del viaje, al final los últimos 2 autores, Portillo y Malanco, sí que se dan cuenta, ¿no? Intentan como compensar, o sea, esta visión, tanto que al final, o sea, Malanco pues cierra su volumen diciendo, ay, los viajes son una gran decepción. Así con estas palabras, porque sí que dice, bueno, pueden enriquecer mucho el alma, pero destruyen pues todos nuestros sueños, ¿no? Porque claro, pues él se imaginaba, o sea, llegar a esta tierra pues sagrada, o sea, imaginaria, y bueno, pues claramente la realidad pues es muy diferente. Y bueno, pues con eso pues concluyo, ¿no? Y bueno, pues dejo ahí, bueno, pues quizás alguna reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorenza, por su participación. Fue muy buena y siento que a veces cuando hablamos de misioneros o bueno, de gente en general, de viajeros que van a la Tierra Santa, nosotros nos imaginamos o tenemos grandes relatos de europeos, ¿no? Sí. Y pues es muy
interesante esta mirada que nos das, que puede estar mucho más cerca también del imaginario que se construye aquí en México y de quizá nosotros podríamos simpatizar más con esos ejes, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a recibir a Cintia Mijide, o Mijide. Déjame compartir la pantalla por si quieres ir compartiendo la tuya en lo que te presento. Bueno, ella es licenciada en Ciencia Política, también es licenciada en Letras y doctoranda en Historia por la Universidad de Buenos Aires. El día de hoy ella nos va a presentar una ponencia llamada Hacia un orientalismo comercial, autoexotización y encantos orientales en la obra de Emir Emin Arslan. Entonces, pues bueno, Cintia, adelante. Ustedes me dicen si pueden ver la pantalla. Se ve muy bien. Perfecto. Ahora un segundo que encuentro, perdón, soy muy mala con esto. Ahí está. ¿Ahí pasa? Sí, sí pasa. Genial. Bueno, en primer lugar, estoy encantada de poder compartir con ustedes la Semana de Medio Oriente y Norte de África. Me hubiera gustado verdaderamente poder estar ahí presente, pero las condiciones en las que estamos investigando y produciendo conocimiento en la Universidad Argentina impiden eh, muchas más cosas que un viaje. Voy a leer una ponencia que se llama Hacia un orientalismo comercial, forma parte de mi investigación de doctorado sobre la figura del emir Emin Arslan. Y empiezo. En octubre de 1910, el emir Emin Arslan arribó a Buenos Aires para organizar el servicio consular otomano en la República Sudamericana. El diplomático libanés fue el primer cónsul del imperio en Argentina. La historia quiso que también fuera el último. Arslan fue un prolífico difusor de los asuntos políticos otomanos y de la cultura árabe en el Río de la Plata. Su producción escrita incluyó la publicación en castellano y en árabe de libros y folletos, la dirección de 3 empresas revisteriles y la contribución asidua con revistas y periódicos locales durante la primera mitad del siglo XX. El Oriente árabe y otomano fue para Arslan un motivo de escritura recurrente, con el que procuró acicatear la curiosidad de los lectores argentinos y concitar la atención del público en torno a las cosas de Oriente, para hacer de un espacio tan geográfico como imaginado un asunto comercial y un medio de vida. Durante sus 33 años argentinos, Arslan buscó posicionarse como el mejor intérprete de Oriente en el Río de la Plata. Para ello, su escritura transitó una amplia variedad genérica y temática, desde el comentario periodístico semanal sobre las noticias políticas y diplomáticas provenientes del convulsionado Medio Oriente, hasta la producción literaria de textos de tema y ambiente oriental, la traducción de literatura árabe y la difusión de recuerdos, curiosidades y misterios de Oriente. En esta presentación me concentraré en el análisis de algunas imágenes de Oriente que pueden leerse en la producción ensayística y memorialística publicada por Arslan en Buenos Aires. Intentaré demostrar que el emir supo combinar la exaltación de su procedencia oriental con algunos de los manidos tópicos orientalistas presentes en la cultura letrada y popular local para atraer la mirada curiosa de los lectores hacia su literatura. Así, el discurso orientalista fue en su escritura un protocolo de singularización y autoexotización sobre el que se montó para construir sus memorias y ensayos y procurarse medios de vida a través de la comercialización de textos que, en varias ocasiones, fueron promocionados de forma sugestiva y misteriosa. Además, argumentaré que Arslan difuminó deliberadamente los límites entre el testimonio y la ficción, estrategia que le permitió literaturizar la propia vida para transformarla en un asunto de interés tanto económico como estético y cultural. El emir Emin Arslan murió en su casa porteña el sábado 9 de enero de 1943 a las 4 de la tarde. El médico que certificó su muerte le asignó 69 años, probablemente tuviera algunos más. Las necrológicas del domingo que consagraron el triunfo del personaje que deliberadamente quiso ser. Cito la necrológica que aparece en La Nación. Un escritor brillante y un cacer de dotes excepcionales desaparece con el emir Emin Arslan, fallecido ayer en nuestra ciudad de forma repentina. El misterio y la gracia de Oriente, esa gracia alada de minaretes y serrallos, se conjugaba en su conversación inacabablemente amena, por la que desfilaban las viejas estampas de las mil y una noches y las nuevas imágenes de esa Turquía renovada, a cuyo destino se sentía unido el emir Emin Arslan por vínculos de sangre, de ideas y de ensueño. Él se decía descendiente de Harún al-Rashid, el personaje legendario de los relatos fabulosos,
y aunque pudiera suponerse que existiera en esa genealogía la fantástica ambición de un temperamento ardiente, bien podía aceptarse el parentesco con el hombre sabio, aventurero y tenaz de las mil y una noches, a quien llevaba en sus venas una ardiente sangre de aventura y a quien despreciaba los pesados pergaminos de los califas y los visires que ornaban su familia para dar libre impulso a la ejecución de sus ideas liberales. La necrológica citada es útil para restituir algunas trazas de la imagen pública que el propio Arslan elaboró sobre sí mismo. En los círculos intelectuales porteños de la primera mitad del siglo XX, Arslan supo posicionarse como oriental europeizado, conocedor de las culturas y de la historia diplomática del Oriente Otomano y del Occidente Europeo. Desde su arribo a Buenos Aires, forjó en la prensa, en los libros y en las conferencias la imagen del intérprete autorizado de Oriente. Para ello, exhibió su procedencia libanesa, su título de emir, sus antecedentes como diplomático al servicio de la Sublime Puerta en Europa, su trayectoria política como joven turco en el exilio parisino, y diseminó en la prensa diaria y en las revistas anécdotas y pasajes de la propia vida, presentada como una aventura exótica y singularísima, abisagrada entre Europa, los dominios otomanos y Argentina. Como apunta Axel Gasquet, la presencia de Arslan en el medio periodístico e intelectual porteño fue un hecho único para la época. Es el primer escritor árabe popularmente reconocido en un segmento inmigratorio que aún no contaba con figuras públicas visibles. Al margen de su actuación consular y del afer mediático, diplomático y judicial que terminó con su remoción del consulado en 1915 y su posterior condena a muerte in absentia por parte de los funcionarios turcos, la actividad periodística de Arslan fue verdaderamente inmensa e intensa. En Buenos Aires el periodismo fue su plataforma de exhibición pública más relevante, la arena donde elaboró minuciosamente su autoimagen y el espacio privilegiado para el comentario, la anécdota y el ensayo sobre asuntos orientales. El ejercicio del periodismo no era una novedad para Arslan al momento de su arribo a Buenos Aires. El cónsul otomano había llegado a la Argentina con una intensa trayectoria periodística forjada durante los años del exilio parisino y el posterior período consular belga. En París, Arslan había fundado y dirigido junto a Salim Sarkis la publicación en árabe El Descorrimiento del Velo y posteriormente dirigió junto a Khalid Ghanem el periódico Le Jeune Turquie, publicado en francés y en árabe. Asimismo, colaboró como articulista en Le Temps, La Revue Blanche, la revista egipcia Al Hilal y el periódico libanés Lisan Al, y durante sus primeros años de exilio parisino escribió diariamente el editorial del periódico Al Mokatam, que aparecía en El Cairo y que según el propio Arslan era el órgano más importante entonces de la prensa árabe en el mundo. En Buenos Aires, Arslan envió colaboraciones a múltiples diarios y revistas. Asimismo, en 1915 fundó la revista semanal La Nota, que dirigió hasta finales de 1920. En 1925 fundó el semanario de vida breve El Lápiz Azul, cuya clausura en 1926 daría paso a la fundación de la revista publicada en árabe, Al Istiklal, publicación que dirigió hasta su muerte en enero del 43. Este breve e incompleto panorama de su actuación periodística pretende señalar los ríos de tinta que Arslan dispersó en la prensa porteña, pero no solo en ella. Circunscribiendo la mención a su producción porteña, la actuación periodística se complementó con la publicación de libros y folletos en los que el tema oriental ocupó el grueso de la producción. En 1911 publicó en Buenos Aires una edición árabe de su novela aparecida originalmente en París en 1897, Secretos en los Palacios. A la novela le siguió en 1916 un ensayo explicativo de sucesivas reediciones titulado La verdad sobre el harem. Luego, en 1917, aparecería una novela de tema bélico y romántico ambientada en Bélgica, Final de un idilio. Ese fue el único libro en el que Arslan eludió el tema oriental y que se inscribe en otra serie textual intensamente elaborada por el emir durante la segunda mitad de la década del 10. Me refiero a la campaña aliadófila de Arslan durante los años de la Primera Guerra Mundial. Luego de este interregno escriturario de ambientación europea, cerca de 1925 compila una serie de artículos con el título de Recuerdos de Oriente. En el contexto de la Gran Revuelta Siria, a ese volumen le seguirá en 1926 la publicación de la Revolución Siria contra el mandato francés, un conjunto de retratos y anécdotas orientales aparecidos bajo el título de Misterios de Oriente en 1932, y los comentarios, correcciones y ampliaciones al libro de Pierre Loti, Las Desencantadas, publicado con el título de La verdadera historia de las desencantadas. Por último, en 1943 aparece el volumen Los Árabes, reseña histórico-literaria y leyendas. En suma, su labor de difusión e interpretación de los asuntos del Oriente Árabe y Otomano fue vastísima. Aquí me interesa señalar que, desde las portadas y los títulos de sus libros, o desde las ilustraciones y los ornamentos que revistieron sus páginas en las publicaciones periódicas,
Arslan buscó captar la atención del público ampliado por las cosas de Oriente a través de la explotación de la fascinación y el encanto orientalista precedente, por supuesto, al momento de su arribo a Buenos Aires. La escritura de tema oriental que practicó Arslan se montó deliberadamente sobre fantasías e imaginarios preexistentes. Con sutileza, el emir supo captar una zona de vacancia para exhibir su firma. Aquí, entonces, ningún árabe traficaba en la prensa de amplio alcance sus recuerdos, impresiones y ficciones de Oriente. Frente a este estado de cosas, Arslan intentó activar la curiosidad, magnificarla, para proporcionar sus propias imágenes, anécdotas y narraciones de un Oriente a veces árabe, otras veces otomano y la mayor parte de las veces sin adjetivos, pero que siempre lo reclamaban como intérprete y traductor. Este acicateo y satisfacción de la curiosidad del público contribuyó simultáneamente a asegurar sus propios medios de vida. Es decir, la incitación a la curiosidad por Oriente fue una estrategia de autofiguración y un ardid comercial, ya que, luego del escandaloso desplazamiento del consulado otomano en 1915 y de la confiscación de sus bienes en el Líbano, Arslan hizo de la escritura su principal medio de vida. Por caso, Arslan observó el magnetismo que ejercía la literatura de Pierre Loti entre las lectoras femeninas para posicionar su escritura en esa ola de entusiasmo. En las confesiones a modo de prefacio que abren su libro La verdad sobre el harem, Arslan anota: lo que ha aumentado la curiosidad del público, con especialidad del público femenino, son los romances, las desencantadas y esa idea de Pierre Loti. A esa constatación le siguió el aprovechamiento de su condición de oriental para describir la vida de las mujeres en Oriente, impulsando el interés por los harenes imperiales, la poligamia y los velos. Estos núcleos temáticos fueron señuelos que buscaban atraer a las lectoras por vía del escándalo moral, lo que permitía a Arslan, en el mismo movimiento, construir su imagen pública de intérprete y testigo privilegiado de las cuestiones de Oriente. Es posible señalar al escándalo como estrategia para convocar al lector consumidor. Así, por ejemplo, el semanario La Nota anunció la aparición del libro de Arslan, La verdad sobre el harem, con la publicación de un índice explícitamente censurado y una advertencia: este libro ha sido escrito para personas adultas y de cultura. En el mismo sentido, se prometía publicar los capítulos menos peligrosos, y cuando finalmente se incorporaban a la revista pasajes del libro, se fogoneaba la curiosidad con cortes abruptos explicados con el siguiente tipo de comentario a pie de página. Cito: hemos creído conveniente cortar aquí la transcripción de este capítulo. Téngase en cuenta que la verdad sobre el harem es una relación fiel de costumbres que chocan con la moral europea. Fin de la cita. La revista Nosotros, que por entonces ocupaba una centralidad indiscutida en el panorama intelectual porteño de la época, supo captar las tretas del emir y en diciembre de 1916 publicó una reseña que exponía abiertamente los ardides del comerciante. Cito la reseña de Nosotros: este libro, que quién sabe cuántos muchachos habrán comprado, ruborizados e impacientes, cuántas doncellas hurtado temerosamente del dormitorio de sus hermanos, y cuántos hombres graves y señoras expertas pedido al librero, con afectada despreocupación, pero con la inquieta aunque secreta esperanza de inefables deleites, es una mistificación. Todo eso de los puntos suspensivos en los anuncios y la hábil reclam en salvaguarda de la moral y lo del tratado de cirugía ilustrado es un engañabobos. Así leyeran la verdad sobre el harem en sesiones dominicales en las plazas públicas, la moral se quedaría tan fresca. Mucho más entretenido y picante es el Laruz, a donde ha ido a pescar el emir Emin Arslan las historias de almanaque con las cuales rellena su albondigón pseudo pornográfico musulmán. Aconsejamos al señor director de la Nota que dedique su inteligencia a algo más noble que vender por toneladas su pésima literatura a los adolescentes mediante el tentador cebo de lo escabroso y lo prohibido. Arslan elaboró su discurso sobre Oriente a través de protocolos de singularización y autoexotización que permitieron marcar la diferencia de la firma, la extrañeza de su presencia en la escena intelectual durante la primera mitad del siglo XX. Por ello, el emir desplegó un orientalismo deliberado, motivado por la voluntad de ganar para sí un espacio de enunciación singular en el panorama periodístico e intelectual de la época. En 1921, en un artículo aparecido en La Nota, Arslan presenta un recuerdo que oficia como escena de descubrimiento del tema oriental en tanto asunto de interés para el público porteño. En conversación con el escritor Emilio Becher, Arslan refiere que, como es extranjero y desconoce el gusto del público argentino, no sabe cuáles son los temas de su preferencia. Ante esta incertidumbre, el emir recrea la voz y la respuesta de Becher. Hable de Oriente, me respondió, de ese Oriente lejano y misterioso que nosotros no conocemos, o más bien conocemos tan mal.
Usted ha viajado mucho y por lo tanto ha visto y observado mucho. Escríbanos todas esas cosas vividas. Nada es más interesante en quien sabe contar. Lejanía y misterio, biografía urdida en una distancia geográfica y cultural tal que aquí, dice Becher, tiene el nombre de lo desconocido. Este es el programa de escritura de Arslan formulado como una recomendación amistosa. Recordar, ficcionalizar, sondear el misterio. Su género preferido será la anécdota, la medalla biográfica, la causerie, la breve narración de episodios de una vida que, esforzadamente, transformó en un asunto estético y comercial. Para finalizar, me gustaría detenerme brevemente en una singular estrategia de representación de Oriente en los protocolos de mezcla e hibridación entre ficción, biografía e historia oriental. En muchos de sus trabajos, Arslan debilitó intensamente los límites entre los discursos autobiográfico, ficcional e histórico. En un artículo de su autoría publicado en La Nota, el emir escribió, cito, y al pasar, debo decir que me resulta imposible enumerar todas las leyendas y ficciones que gratuitamente me atribuyen, unas amables, otras malignas y muchas semejantes a las de las mil y una noche. Fin de la cita. La leyenda en torno a su nombre no parece ser tan inmotivada como Arslan refiere. Para mostrarlo vale la pena reparar en los dos umbrales, el visual y el textual, a los recuerdos de Oriente. Me refiero a la portada y al prefacio del libro. La portada, exaltación visual del misterio nocturno y orientalista, presenta un libro de recuerdos como novela. Se trata de un desvío de la vocación del memorialista hacia la literatura que desorienta el pacto de lectura. ¿Es literatura lo que se narra? ¿Es la propia vida sin ornamentos? En cualquier caso, los lectores conjeturales asociaban el nombre del emir con la profusa labor de difusión simultánea, tanto de sus propios recuerdos y memorias autobiográficas como de la literatura de tema oriental. La imprecisión de los límites entre vida y literatura, entre recuerdo e invención, se reitera en múltiples ocasiones en sus escritos, donde lo que se narra como autobiografía se coloca siempre al filo de la ficción. Esta difuminación deliberada de las fronteras entre testimonio y ficción le permitió a Arslan literaturizar la vida para transformarla en un asunto de interés cultural, estético y comercial. Los pasajes donde efectúa este movimiento podrían multiplicarse, pero en el prefacio Los Recuerdos de Oriente, la oscilación entre biografía y ficción oriental se balancea junto a un tercer término, la historia de Oriente. Permítanme terminar con la cita del prefacio. El Oriente ha sido siempre el país de las leyendas y de los misterios. Fue también la cuna de las tres grandes religiones y el camino de las más grandes conquistas antes y después de Jesucristo. Durante siglos y siglos, las antiguas civilizaciones se superpusieron en forma tal que resulta más que difícil para el público poder seguir todos los aspectos y evoluciones de las diferentes razas aglomeradas en esas lejanas regiones. Por eso creí que el mejor método para explicar la vida y las diferentes fases y costumbres de ese país es el relato simple y sencillo de algunos recuerdos personales, ya que las narraciones de un testigo resultan siempre para el lector más atractivas y menos arduas que la lectura de la historia pura y concreta. Haciendo a un lado la referencia al Oriente como un país, el prefacio consagra el reenvío y los deslizamientos entre ficción, historia y biografía. Oriente es tierra de misterios y leyendas, esto es, ficción, literatura, pero Oriente es también una geografía, una región lejana, un aglomerado inasible, una historia difícil de aprender. Por eso, quiero reforzar el conector consecutivo que emplea el propio Arslan. El dispositivo de acceso a Oriente es la biografía, el recuerdo, es decir, la mediación del testigo. El movimiento retórico permite a Arslan posicionarse como el mejor intérprete, el más calificado de los viajeros, para narrar y traducir, a través de su periplo autobiográfico, el Oriente Árabe al Río de la Plata. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Pues bueno, igual siempre es bastante bueno poder conocer estas historias de personas de las regiones que nosotros estudiamos, que han tenido una vida aquí, que han producido obra acá. Bueno, aunque no estamos en Argentina, creo que a veces también las realidades pueden ser un poco más similares. Y ya de ya creo que puedo también yo ir haciendo algún tipo de paralelismos, quizá en alguna forma, en lo que también mañana está Camila junto con Shai nos van a presentar sobre la familia Helwataki. Entonces, bueno, todos están invitados a ver esa que tendremos mañana. Pero muchísimas gracias, Cintia, por lo que nos has presentado. Now, the last person is, for today, I have Bekir Sadik Tapaklogu, and he is a
research assistant and PhD candidate at Mimar Sinan Fine Arts University in the history department. And he specializes in Ottoman and Middle Eastern studies. That's right. He's going to speak about the concept of Nizam-i-Alem, universal order, in classical period Ottoman siyasetnames, or political treaties. So, Bekir, welcome to Mexico, and please go ahead. I will deliver my speech, my presentation in English because I'm not a speaker of Spanish language. So as you see the title, I will talk about the concept of Nizam-i-Alem, its universal order in classical period Ottoman political treatises. Indeed, not treaties, treatises. It's a mistake written on the program of the Semona, but it should be treatises, not treaties. It is not a political treaty or some sort of thing, but a treatise and an account, a book. Well, maybe I can briefly talk about the Ottoman Empire and its nature in general. Ottoman Empire was a long period empire. It lasted over than 6 centuries, and it held many expansive possessions, and it stood on former Roman Empire territories. Here you can see the map. The map, the borders of the Ottoman Empire coincides with that of the Eastern Roman Empire or the Byzantine Empire. You see Anatolia and the Balkans in the core, and Central Europe, north of the Black Sea, Caucasus, and Mesopotamia, Egypt, and North Africa, and the Aegean and Mediterranean islands. So the population was mainly of Muslim, but there were also significant Christian and Jewish minorities as well. The dynasty, the Sultanate, was of Turkic descent coming from the Central Asia, from Oghuz branch of the Turks. But the manpower, especially in political and military terms, mainly relied on other nations, and especially there was a system of devshirme in which the children of the non-Muslim families were taken in return for money for the families, and these children were educated under Ottoman political system and became famous military and political figures. Islam was the main force of the state administration, but we cannot easily say that it was a state of Sharia. The power relied on the Sultan rather than the religion, and the religious people were generally in auxiliary positions, not in the core of the state. The state belonged to the Sultan in general. So, siyasetname. What is siyasetname? Siyasetname is a combined word of siyasa. The Arabic speakers may know the term. Politics means politics, and name is a Persian name meaning the book. You may remind Shehname is also the book of the Shah. So, siyasetnames contain observations and recommendations regarding the state administration, written mainly by the intellectuals. They can be religious figures, or they can be political office holders. They are expected to pose problems related to the state apparatus, and they attempt to put forward solutions for the maladministration. They are important to understand political currents popular on the Ottoman intellectual cycles. Then maybe I can move forward to the term of Nizam-i-Alem. It is again a combined word, both Arabic words. Nizam means order, and Alem means the world. But in a Turkish, not Nizam al-Alem, rather Nizam-i-Alem in a Turkish way of combination. But both are the words are of Arabic origin. As general, in Ottoman, it is much common in Ottoman texts. So Nizam-i-Alem was one of the most significant pillars of siyasetnames. Its name is important because unlike its connotation of world dominance or something like it, it in fact
symbolizes the internal order and progress. So promotion for a just order, just societal order, elimination of social problems, Nizam-ı Alem's main content is this, rather than a world domination or rather than jihad. So its disappearance was regarded highly destructive for state and society. The concept of Nizam-ı Alem was visible even during the empire's relatively more successful periods, but the emphasis became more pronounced with increasing administrative problems such as corruption and social unrest, and this mainly began in the late 16th century. And Ottoman thinkers frequently included measures aimed at maintaining order in their political treatises. This was really very important in Ottoman political terms. Now I can briefly introduce some texts, some accounts in a periodical order. Yes, so the first one is Asafname. The first page is there. Author is Lütfi Pasha. He is a former Grand Vizier, and this text is dated from the mid-16th century, in which the Ottoman Empire was still powerful in international politics. Lütfi Pasha talks about his personal opinions, but also his experiences as a statesman. He focuses on upper classes, but the problem in his text is, I think, he promotes his role as a statesman and advertises his previous policies rather than focusing on the problems or other ways. So I think not so beneficial in terms of its content. I move with Usulül Hikem. Usulül Hikem means wise methods. Usulül Hikem. Its author is Hasan Kafi. He's a cleric and he's a devshirme, as I previously told. He's of Bosnian Christian descent and became a main cleric in Ottoman and Islamic cleric, of course, and in Ottoman social order. His work is really full of Islamic connotations, and he always stresses the importance of guidance of clerics. He says that the Sultan should always consult to the clerics, and the clerics should pose the best way to deal with the problems. He notices indeed the decay in state administration, because this text is from late 16th century. So at those times, the problems had already begun, especially in the Ottoman countryside, and the economy had become to dwindle. But his solutions mainly come from focusing on change from above. This means like how can I say, protect Sultan well, maintain the role of the clerics. He focuses mainly on these items, and this renders his work not very interesting indeed. So I think I can move to the next one. I should also be rapid in order to cover important points. Kitab Müstetab is from the early 17th century, and it is anonymous. Its author is not known and is still not illuminated yet. Its highlight is on poverty and starvation in Anatolia, because in 17th century, the things became worse in Anatolian territory. The poverty increased at those periods, and this is of course contrary to the notion of Nizam-ı Alem. He includes warnings to the Sultan to deal with the problem and to deal with the economic decay, economic dismay. But his solutions again come from above, such as appointing new viziers. And one of the common Ottoman intellectual fallacies, nostalgia of the past, Kanun-el Kadim, turn to the old rule.
turn to the time of the Prophet Muhammad, or turn to the time of the era of the caliphates, early caliphates. So this mistake is generally traced in these accounts, in these treatises. In conclusion part, I will also talk about the role of Kanun al-Kadim in Ottoman political texts. This is the first page of the book. The accounts generally start with Besmele on the top, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of God. There is a poem on the middle of the page. In that poem, it is some sort of prayer to the God, and it says that, "Oh God, please make my voice heard by the statesman, and the Ottoman Empire then will rise again." Something like that, its content. Then the next book, again an anonymous book, Kitab-ı Mesalih-i Müslimin, Book of the Salvation of the Muslims. Again, we are in the mid-19th century. This might have been written by a prominent Ottoman statesman, because archival documents verify that the proposals of this book was implemented by the state executives of the time. This is somewhat different from the other ones, because there are observations on different classes and reform proposals for each layer of the society. The author of the book stresses the protection of the peasants and proposes change from below rather than others which propose change from above. More local and practical solutions are included in this book, and a protectionist view on the lower class and transformative economic proposals. If it were written today, we can put it on a more left-wing side, I think, with respect to the other books leaving for the right-wing side of the political realm. This is the first page of this book. Again, in the middle, there is a Quranic verse. I cannot read it, but I think I can note it. I have noted it. Like those who benefit others flourish in the ground, something like that. There are several Islamic connotations in these accounts, but of course, Arabic and Turkish go side by side. It comes with ayah, it's with verse, and then again turns to Turkish again. The content is generally mostly in Turkish. So I'm moving to another treatise, Düsturul Amel. Its author is Katip Çelebi. Katip Çelebi is one of the most prominent Ottoman figures. He is also a geographer, a thinker. He draws an allegory between the life of human beings and the state. That is, as a human being is born, get aged and grow up, get aged and die. He likens that situation to the situation of the state, and says that at that this state will also die like a human, but we can enlarge its duration by taking several precautions. Indeed, this is an interesting idea that really I admire. But in terms of proposals, I think he falls short, because he focuses on change from above again, choosing a strong leader and to expect them to lead the country and to lead the reforms. This is the first 2 pages of his account. Nesai-ül Vizera is another account from the early 18th century. 18th century is more different in 17th century for Ottoman Empire, because at the end of the 17th century, the Ottoman Empire faced several defeats against the Europeans after the siege of Vienna, and lost really
big territories to the European countries, but Defnedar Sarı Mehmet Paşa, despite these losses, still takes his wishes to do nostalgia to Kanuni Kadim in an era where new changes should be implemented. He sticks to the nostalgia. I think that is not beneficial and which renders the book less sympathetic, I think. Tedavir Gazavat is in late 19th century. Its author is Canikkali Pasha, a governor. Here with the 18th century, the need to change becomes to occur, and Canikkali Pasha uses the term Tedabiri Cedide, new patterns, against Kanuni Kadim, against old rule. He promotes Tedabiri Cedide, new patterns, I think, which is important. Okay, I'm concluding. But he falls again in terms of stress on economic measures. Instead of economic measures, he puts his stress on the military power. I think that the Ottoman Empire's main problem was not economic, was not military, but was economic, and the Ottoman thinkers, I think, missed that point. So the last account is Usulül Hikam of Ibrahim Müteferrika. Ibrahim Müteferrika is also a very prominent and beloved figure in Turkish daily life. He is of Hungarian descent, and he is a pioneer of the first printing house in Ottoman Empire. His book is written in the mid-19th century. It is different in certain terms because it focuses on the world outside the Ottoman realm. He searches Russia, he searches the West, and takes the important sides of their development, and he rejects the nostalgia of the past and stresses on new patterns. He also promotes scientific and technological progress. And he comments also on Western philosophy and proposes a sort of social contract. This means that he read and pursued the ancient Greek thinkers and the thinkers of the modern French Enlightenment as well, because he also knows French. And this is the first page of his book. And my last I think I can speak 2 or 3 minutes on the problematic issues in these accounts. Repetitions is one of the most important points, because most of the accounts take the same line and repeat the same things, which is boring for the reader, but also fruitless for the state, because they always say mainly the same things. One of the biggest problems is also failure to understand the world outside. The Ottomans really stuck to their inner side and looked at the order from only their point of view and missed the developments outside their realm, like the geography, like the inventions, like the technology, like colonialism. They missed these points. I'm finishing just superficial solutions, the question of superficial solutions versus practical solutions. Some solutions really do not yield any positive things or aspects, like change the viziers, like appoint new viziers. What to do with this? Some texts really make these mistakes. And the last point, change from above or change from below. This is also a problematic question. I believe that the change should come from below and from the more vulnerable, from elevating the situation of the more vulnerable parts of the society. I think I can finish now. I hope I didn't expect I didn't exceed much the time. Okay, thank you for your listening. Thank you. Thank you, Nikhil. No, you didn't see the time. It was really good. It was on time, actually.
And yeah, it was a really panoramic view of this really interesting genre, which I didn't know about. I think it's not too studied here in our country. And for me, it's really interesting as well to see the evolution of the Nissan LM genre through history, and especially at the end, right, when we start to see like this Western influence with the last one you presented. Ya, muy bien, entonces ahora pasaríamos a una ronda de preguntas o comentarios, si es que tienen algunas. Entonces, bueno, no sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta para nuestros ponentes. ¿No? Adelante, Cintia. Bueno, ha sido una mesa ecléctica, pero espectacular. En un punto hemos recorrido un largo trayecto, fue el siglo XIX, siglo XXI, XX, largo periodo otomano. Tenía una pregunta para Lucía en particular y es un comentario para Lorenza, lo hago muy breve. Para Lucía, si pensaste en función de tu presentación y de otras discusiones que tengo en mi mente en este momento, pensaba si tal vez el punto de comparación entre esas dos escenas que elegiste no podía estar directamente, vos lo nombraste, en la cuestión de la representación épica. Me parece que la épica puede servir como un punto de entrada para continuar rastreando esas, para seguir ejercitando el comparatismo, digámoslo así. Si lo habías pensado así, si es posible pensar particularmente los mecanismos discursivos y políticos que configuran el discurso de la épica. Eso por un lado, y después para Lorenza, me encantó tu presentación, quedé fascinada porque no podía dejar de pensar en los viajeros argentinos, cada uno con sus dramas. En los viajeros argentinos a Oriente, en Pastor Servando Obligado, en Sarmiento, esos viajes del siglo XIX, y capaz tengamos algunas figuritas para cambiar. Y pensaba una pregunta específica que me anoté acá, que es, yo trabajo siglo XX, entonces trabajo en un escenario a partir de la Primera Guerra Mundial, donde las cosas cambian mucho. Pero pensaba, ¿cómo impacta, si lo viste, el viaje a Oriente en la redefinición, algo mencionaste, de las identidades nacionales o regionales? Por supuesto, yo lo miro desde el siglo XX, donde Europa aparece a partir de la Primera Guerra Mundial puesta en cuestión y se abre una ventana a Oriente donde las cosas cambian. Em, Hasta ahí. Gracias, Cintia. Yo también tengo unas preguntas, entonces quien las hago y ya después Sí, podemos abrir. Bueno, yo tengo de hecho preguntas para los cuatro, entonces empiezo con Lucía. Primero, bueno, obviamente, como lo dije, ¿no? Tu presentación nos hace pensar mm, en las cosas en común. O sea, básicamente tu punto es ese, nosotros no nos vayamos con la idea de que el excepcionalismo israelí, por ejemplo, y que nos haga olvidar otras cosas, ¿no? Evidentemente, por lo que está pasando, yo pienso también, contando con Israel, en lo que está sucediendo en Sudán, por ejemplo, también puedo pensar en el Congo, pero yo más bien lo que quiero saber, bueno, de nuevo, yo pensé primero en Sudán, pero más bien tú, ¿qué otros casos, o qué otro caso te parece paradigmático, como que también para traerlo, y que puedas hacer a través de estos puntos que tú ya uniste, quizá que también nos puedas dar como ejemplos rápidos de cómo también esto se puede ver en otro punto, no en otro, no tiene que ser de la región, también puede ser en América o en donde a ti te parezca bien, como para también yo tener una imagen un poco más amplia, ¿no? de este fenómeno. Para Lorenza, bueno, nos comentaste de algunos viajeros, sobre todo del siglo antepasado, y nosotros sabemos que, por ejemplo, hoy en día, muchos evangélicos aquí en el país utilizan precisamente los viajes a Israel como una herramienta, ¿no? del sionismo para blanquear, digamos, Israel, y pues precisamente para que muchas personas mexicanas que son cristianas o católicas, pues tengan una imagen mucho más positiva. Yo no sé si tú tengas conocimiento de, por ejemplo, si hoy en día se produce algún tipo de literatura moderna, ¿no? O más contemporánea respecto a los viajes que se hacen ahora, ¿no? Y que quizá ver como qué tipo de perspectivas salen de una producción que sea un poco más contemporánea. Cintia, pues a mí lo que me llamó mucho la atención, sobre todo al principio, lo que nos decías es que el emir, pues
llamaba o retomaba de alguna manera, como así, de maneras muy míticas, una descendencia de parte de Harun al-Rashid, ¿no? Entonces yo quería saber si quizá hay alguna narrativa o algún libro que él haya escrito en donde precisamente él quizá desarrolle ya sea este personaje o su propia, o sea, como digamos, cómo pudo haber sido la historia, ¿no? De llegar desde Harun al-Rashid hasta su familia. Y bueno, si no existe esto, pues no sé también qué otros personajes quizá él de la mitología, como de la gran, este imaginario colectivo latinoamericano sobre el orientalismo, que quizá si hay otros personajes que él retomó, que no necesariamente dijeran son mi familia, pero que sí quizá le sirvieran, ¿no? Como personas específicamente que de alguna manera formaran parte como de su representación en Argentina. Y por último, Perdón, ¿latinoamericanos? no, más bien personajes, bueno, sí hubo latinoamericanos muy interesantes, pero sobre todo, no sé, árabes o musulmanes, etcétera, ¿no? Y, Vicky, I have another question for you. You didn't tell us when specifically this genre finished or when they stopped writing about this. Maybe it was with the end of the Ottoman Empire, maybe it was not, but I would like to know when did it finish and why? Maybe it has to be, or it has something to do with this evolution we were speaking about, but okay, I would like to hear. So, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Adelante, Lucía. No sé si contestar lo que me preguntaron y luego hacer mi pregunta. Si quieres hacer tu pregunta, podemos hacer tu pregunta y después pasamos a las respuestas de todo, no te preocupes. Ok, entonces al revés, primero hago mi pregunta y luego empiezo a contestar. Sí, vamos en orden. Actually, my question is for Richard. I thought it was pretty interesting what you said at the end about how boring it can be to read these repetitions, because I think that you may have like a key there to dig a little deeper into the meaning of this repetition. Sometimes we can be surprised, like sometimes where we are bored and where we feel that, you know, we are not finding meaning is where we need to find the key to read this in a different way. So I was thinking about this from my own research because I did my PhD about Turkey too at some years ago about the history of the tekkes, the Sufi tekkes, and how they were closed, and it took me years to understand the depth of one argument that seemed very simple. That was that any place can be a tekke. You just have to have a murshid there. And this seemed very simple. And it kind of seemed boring to find this idea repeated over and over again to me by the people that I was talking to. And then I found that this is because there was something really deep being said behind this. So I think it's interesting because all of the way you're reading and the way you're talking to these texts is very much crossed by this idea that also comes from outside of the decadence of the empire suffering and finding a solution to this suffering. And it's interesting that it's only when solutions from outside start to really be incorporated that we find meaning easily in them, because we already have like a westernized perception of this problem. And however, this incorporation of Western solutions and the whole transformation of the Ottoman order that happened because of that also led to its destruction. It wasn't really about keeping it alive. It was about transforming it to the point of turning it into a Western-like nation, right? So what could be hidden? This is like a question that I don't expect an answer. It's just like a suggestion. What could be hidden behind this boredom, behind this apparent repetition? Right. Gracias, Lucía. Entonces, si quieren, comenzamos con las respuestas. Igual en el orden, podemos empezar con Lucía, seguiría Lorenza, después Cintia, y you can answer in the last place, right?
Bueno, es interesante, sí, yo creo que esa es como la estructura, o sea, como que estos relatos heroicos siempre van a buscar tener una estructura épica, ¿no? En el caso de las expresiones más recientes, como las que ocurren después de estos eventos que yo elegí para analizar, esa estructura se ve bastante simplificada, ¿no? O sea, uno lo ve como en las series de televisión, en donde los héroes son militares, ¿no? Que llevan a cabo actos heroicos y eso. Es como una épica bastante degradada, desde mi opinión, o sea, bastante simplificada para consumo rápido. Y eso también puede tener algo que ver con la rapidez de estos eventos que son tan fáciles de manipular. Por eso digo que, o sea, para mí un elemento en común que es muy importante es que literalmente son cosas que duran un día y se acabaron. Entonces, esa duración tan breve también ayuda a su manipulación, a su transformación en símbolo de lo que le interese y le convenga al régimen político que lo va a utilizar. Y también por eso se pueden producir estos relatos que son rápidos, ¿no? Y que después se transforman en estas expresiones de fantasía, que tal vez ahí puedo conectar un poco con lo tuyo, ¿no? En donde es más real lo fantástico que lo real, que la experiencia vivida. Entonces, por ejemplo, en el caso de Turquía, una cosa que yo vi me parece muy interesante para seguir investigando es el fenómeno del cosplay, ¿no? Pues empezó a haber mucho cosplay de series históricas. O sea, ¿qué significa eso de actuar estos personajes de series históricas? Por otra parte, quiero decir que, bueno, como lo dije muy al principio, mi motivación para presentar este tema es más política que académica. O sea, se trata más de hacer hincapié en ir a contrapelo del excepcionalismo israelí. Porque creo que es ahora algo que es necesario, porque es algo que que ayuda a derruir las bases de este poder tan tiránico que tenemos ahorita. Entonces es más algo que tiene que ver con hacer con palabras que con un propósito de investigación en un sentido muy académico, ¿no? O sea, tiene que ver con llevarle la contra al Estado de Israel, pero con argumentos, ¿no? Entonces, ahí, un poco para responder a tu pregunta, o sea, mucho de esto, ir en contra del excepcionalismo israelí ha estado orientado hacia pensar su dimensión colonial, que obviamente, ¿no? Y es correcto que se haga de esta manera, ¿no? A denunciarlo como pues un fenómeno de colonialismo, de asentamiento, como los ha habido tantos otros. Entonces, que no es así como una cosa tan excepcional, ¿no? Y es cierto, pero yo creo que además de eso, es una cosa que nos invita a reflexionar sobre los nacionalismos recientes. O sea, sobre los fenómenos de nacionalismos jóvenes, por decirlo así, que están por lo mismo más vivos y que tienen más fuerza, ¿no? Y en ese caso también coincide con Turquía, y por eso yo hice como mucho hincapié en que son estados jóvenes, estados de reciente creación, que tienen que exacerbar mucho sus expresiones nacionalistas, porque también la juventud de los estados facilita la relativización de esos fundamentos de su nacionalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los nacionalismos jóvenes son más tendientes hacia el fascismo. Y yo ahí, por ejemplo, pondría como análisis, pues, los nacionalismos jóvenes de Europa, ¿no? O sea, el nacionalismo alemán, el nacionalismo italiano, ¿por qué ahí nace el fascismo, ¿no? O sea, esas son como las razones por las cuales me parecía interesante la comparación y la importancia de que un Estado sea de reciente creación. Ya. Bueno, entonces, retomando, bueno, lo que comentabas, o sea, sobre la relación, o sea, claro, pues entre, bueno, las dinámicas, o sea, mexicanas, o la política del siglo XIX, claro, ahí es muy fuerte, ¿no? Sobre todo por, claramente, bueno, pues todas esas, digamos, dinámicas, o sea, políticas entre el Estado, pues, y la Iglesia, esto se refleja mucho en la literatura, pues, de viaje, ¿no? Del siglo XIX, y por eso ahí los autores, claro, pues, analizan, claro,
casi como un espejo, ¿no? Un espejo de lo que según ellos pues estaba pasando pues aquí en México, ¿no? Claro, desde el punto de vista de los padres, ¿no? O sea, Camacho incluso, sí, bueno, pues se exilió, o sea, pudo regresar a México solo después de varios años, o sea, con Maximiliano. Entonces, bueno, pues claro, ellos pues llegaban pues a Palestina y bueno, pues ahí, claro, pues querían advertir a sus lectores, ¿no? A lo que pues estaba, digamos, lo que estaba peligrando, ¿no? Pues aquí en México, o sea, su fe, ¿no? Y claro, pues esto, como luego tú comentabas, bueno, luego pues con ya, bueno, pues el siglo sucesivo, pues luego con la Primera Guerra Mundial, ahí ya podemos hablar como, bueno, ya se habló mucho de este orientalismo casi invertido, ¿no? En el sentido que, bueno, pues claro, ya no toman, o sea, como referencia, ¿no? O, bueno, en la mayoría de los casos, pues la versión, digamos, europea, ¿no? Pues del orientalismo. Claro, ahí, por ejemplo, no investigué mucho, pues, en la literatura de viaje, dado que como, bueno, pues el boom de la literatura de viaje, pues es el siglo XIX, ¿no? Pues hay algunas, y ahí pues me relaciono, bueno, también con la pregunta, ya al inicio del siglo XX, por ejemplo, desde México, pues hay algunas peregrinaciones, y esta vez oficiales, ¿no? Pues no son símbolos viajeros que deciden hacer su peregrinación a Tierra Santa, sino pues son organizadas por la ortodoxia católica pues del momento. Por eso, bueno, yo la verdad es que tampoco las tomé muy en cuenta, o sea, en mi investigación, porque hojeando los libros, la verdad es que, bueno, pues sí que no iba pues a sumar mucho, ¿no? Pues al análisis. Y claro, bueno, pues ahí también nos podemos relacionar, bueno, a lo que decías, ¿no? O sea, como estas peregrinaciones para blanquear, ¿no? Pues Israel, o sea, esto claro empieza mucho más atrás, ¿no? Esta recuperación, ¿no? Pues de Tierra Santa, que en muchos casos se ve como parte de Occidente, ¿no? Y regresamos a esta fantasía, esta geografía, ¿no? Desde Oriente, ¿no? Que también, o sea, bueno, Said lo decía pues de forma irónica, ¿no? Claro, pues qué pensaríamos de una disciplina que sería occidentalismo, ¿no? Pues claro, sería bastante rara, ¿no? O sea, pero claro, el orientalismo, bueno, tuvo mucho éxito hasta el día de hoy, o sea, también me puse, ahora no me acuerdo muy bien los números, pero me puse, bueno, pues a ver cuántas publicaciones en el siglo XIX pues tenemos de viajes a Tierra Santa, de, o sea, el número, o sea, de peregrinaciones oficiales que se hicieron, sobre todo desde Francia, Alemania, Inglaterra, o sea, de verdad son unos números pues muy altos, ¿no? Y claro, pues todo eso, bueno, pues tenía claramente en el fondo, ¿no? O sea, toda esta recuperación, ¿no? Simbólica, y no solo, ¿no? Como podemos ver hasta el día de hoy. Y claro, bueno, pues ahí sí que, como decía al inicio, bueno, tenemos una diferencia, ¿no? Por lo menos, o sea, desde México, ¿no? Por lo menos ahí, pues claramente, bueno, pues por la magnitud, o sea, son mucho menos claramente los viajeros, tampoco no están en posición, ¿no? No tenemos esa relación colonizador-colonizado, o sea, como desde Europa, y entonces, claro, pues la imagen es diferente, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos los primeros dos claramente pues no escapan, ¿no? A esta visión. Y no sé, bueno, si esto pues contestó, ¿no? Pues más o menos a sus preguntas. Gracias, Lorenza. Adelante, Cintia. Bien, bueno, yo aprovecho y hago un solo comentario más, que la idea de pensar la Biblia como guía de viaje me parece espectacular. Para seguir revisando eso me parece una genialidad. Respondo brevemente. Sobre Harun al-Rashid. Bueno, parece que Arslan se presentaba así. Yo, en las cosas que he leído escritas por él, nunca lo encontré. No obstante, todos sus amigos, él se inserta muy rápido dentro de la élite intelectual argentina, sobre todo porque habla francés, y rápidamente se hace amigos de todos los que tenía que ser amigos cuando llega. En lo que escriben sus amigos, ¿no? Intelectuales como Lugones o Alfonsina Storni, incluso en las necrológicas, aparece esa referencia que evidentemente él mentaba en las conversaciones. Él se presentaba como descendiente de Harun al-Rashid. ¿Qué hay de verdad en eso? Me parece difícil de establecer. Pero, por ejemplo, en unos versos de Lugones, en un poema de Lugones, el poema parece dedicado al emir Emin Arslan, descendiente de Harun al-Rashid. Él lo decía, Lugones era su amigo, él le daba clases de árabe a Lugones. Luego, sobre el personaje en general, es
fascinante. Yo estoy todavía en la etapa de fascinación, por lo que no puedo terminar la tesis, no logro distanciarme, tomar distancia del objeto. Publica unas memorias en árabe en Argentina. Él publica de forma dispersa sus memorias en la prensa y saca una edición de sus memorias en árabe que un colega está traduciendo en este momento y que esperamos poder editar el año que viene. Después, Arslan era un druso libanés, descendiente de una familia de emires, y hizo gala de su título de emir para completar el paisaje exótico que se autoimpuso. ¿Qué más? Después, las relaciones con el mundo árabe en general. Arslan casi siempre habla de sí mismo, esa es la verdad. Eh, hizo unas pocas traducciones, por ejemplo, en algún momento cuando habla de Abdelkadir, él dice, pastor obligado habla de Abdelkadir, y él dice, yo me senté cuando era niño en las faldas del gran emir argelino, ¿no? Él siempre establece una relación de contacto inmediato con todos los personajes. Él conoce a todos. Estuvo en todas partes, participó en la revolución de los jóvenes turcos, después se exilió. Él se reclama a sí mismo como el refundador del Partido Joven Turco en el exilio. O sea, para que tengan una idea del tipo de personaje con el que lidio. Después traduce algunas poesías árabes, sobre todo del poeta persa Saadi, traduce el Gulistán, es la primera traducción, creo que existe en español, es la que hace em, Arslan en una revista porteña y hasta ahí. Después tiene muchísimo contacto con escritores latinoamericanos, particularmente con argentinos. Es un personaje, es una figura central que ha sido muy descuidada en la historia intelectual de mi país. Cintia, por tu respuesta. No. Yes, Professor Hernandez. First is that this genre indeed continued in the 19th century, but gradually declined and disappeared with the 20th century and with the establishment of Republic, because it became outdated, because the 19th century was really the turning point for the Ottoman Empire and for the Turks in general, because new ideas, new genres, and new currents came from Europe and flew into the Ottoman Empire. The elite began to learn French and began to write in French and began to adopt the French literature styles. And with the 19th century, the ideologies came to the surface, especially liberalism began to be prevalent in the Ottoman Empire. So there were many critically written political books in the 19th century, but siyasetnames began to lose their importance compared to the earlier periods. Why I chose the period between 15th and 18th centuries is the fact that this period was the classical period, and 19th century was totally a different period from the Ottoman perspective compared to the earlier periods. Therefore, I tried to stick to the classical times, to the early modern times. And for you, Professor Salazar, thank you for your contribution. Indeed, yes, boring is a personal experience and may not be an academic experience. Maybe it is boring for me, but it cannot be boring for another person. But my criticism toward these accounts is the fact that they say the same thing, but what they say is not beneficial in a time where the society really face major problems. During these problems prevail, when these problems prevail, if the author says, yeah, okay, but this, let's stick to the old times, let's stick to the Kanun al-Kadim, these are, I think, fruitless. That is why I found these boring, because these were unbeneficial. But thank you for your contribution, because it is really not boring, is a personal experience and it's not a part of an academic discussion. Thanks. And maybe I can ask a
question for Professor Preti. I tried to listen to all the presentations, but only parts. I only partially understood. Maybe if I understood, maybe I can ask more questions. But at least Dr. Preti, did these have you traced any account that these travelers visit the Ottoman Anatolia or the Ottoman Europe, or what did they think about the Ottoman state, about the Turks, or the Ottoman state bureaucrats, etc., or the process of going to the Ottoman territories, the Ottoman governors, the Ottoman police, gendarmerie, etc. Do you have any information about this? Okay, sí, si quieres yo, sí me ayudas con el inglés, mira. Eso, la última vez que lo hablé ya no me acuerdo. Pues la imagen es una imagen orientalista, ¿no? Del Imperio Otomano. O sea, es una imagen, o sea, que ven, o sea, no, digamos, no profundizan, la verdad, o sea, en la parte política, pues económica, pero tienen una imagen imaginaria, otra vez, pues donde ven pues al Imperio Otomano, o sea, como pues déspota. Simplemente, o sea, ven a los turcos, ¿no? Como déspota. Esa es la palabra que más recurre de las palabras claves. Yeah, so I guess mostly you understood her answer, but yeah, okay, so maybe you don't need my help with translation. Yes. But yeah, like the key word would be like this perception of despotism as the main feature of of this orientalistic discourse. And not really paying attention to reality, but rather to the fantasy, right? Yeah. Sí. ¿Algún visitación a la Anatolia? Only Palestine, sí, Holy Land, and Egypt. And that's it. Gracias. Muy bien, pues agradecemos a nuestras ponentes, nuestro ponente por esta mesa enriquecedora. Pues les invitamos todavía tenemos Semona por otros 2 días, el día de mañana. Y el viernes. ¿Puedo preguntar una última cosa, Sí, Cintia? Perdón, ¿ese libro de la verdadera historia de las desencantadas se consigue? Ya sé. ¿Es fácil encontrarlo? Bueno, yo lo tengo. No sé si, tengo problemas con la conexión. No sé si se escucha. Sí, Muy bien. Bien. Sí, en las bibliotecas se puede conseguir. Yo tengo un ejemplar, si te interesa, aunque sea mirar el índice, con gusto puedo sacar una foto y enviártelo. Muchas gracias. Yo Sí. creo que lo había encontrado en digital. Si no me recuerdo, o sea, tengo el PDF, pero pues déjame buscar. Gracias. Lo que es espectacular de ese libro es que, por supuesto, Arslan conoce a las desencantadas. Él las conoce, su hermano es el que las ayuda a escapar. Siempre él es el protagonista de las historias. Entonces, como las conoce, va a contar la verdad que no contó Loti. Se sube a la ola de Loti y logra vender libros. Esa es su astucia también. Gracias. Cualquier cosa me escribís y te lo envío sin problemas. Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Cintia, por la información, también a ti, Larissa, por el PDF, por decirnos, y pues bueno, una vez más agradezco a los presentes y las presentes, y pues nada, la invitación a que estos 2 días también puedan venir a acompañarnos. Que terminen bien, muchas gracias. Gracias. Chao.